Hola, hola, buenas noches. Yo soy Antonio Rangel y estamos hoy, viernes 25 de febrero del 2022, en Logias Operativas Universales y vamos a presentar el tema personalidad e individualidad y el trabajo práctico sobre el primer chakra. Y nos acompañan el doctor Alejandro Sánchez Aldana de Guadalajara, Pablo Cervantes de León, Valente Saldívar de Guadalajara y los demás que se van a incorporar poco a poquito. También ya se unió Miriam Rangel de Atlanta. ¿Cómo estás, Miriam? Buenas noches a todos. Muy bien, gracias. ¿A ustedes? También aquí estamos iniciando la grabación. Muy bien. Y vamos a empezar con el tema de hoy. El tema de hoy que es muy bonito y es personalidad e individualidad. Si ustedes se acuerdan, la vez antepasada vimos lo que es la personalidad y la siguiente, o sea, la pasada, vimos las etapas de la personalidad. Y ahora vamos a ver personalidad e individualidad, que es el complemento, para que se vea cómo es ese aspecto más profundo. Ya dijimos que la persona es la máscara externa con que se manifiesta el ser interno. Y ya vimos las etapas por las que pasa. Las 7 etapas de desarrollo de la personalidad. Y ahora vamos a ver, después de haber visto ya lo que es la personalidad y las etapas por las que pasa en su maduración, vamos a ver lo que es personalidad e individualidad. Y ya se unió con nosotros Jesús Noyola García de Río Grande, Zacatecas. ¿Cómo estás, Jesús? Buenas noches, muy bien, compañeros, hermanos, ¿cómo están? Buenas noches. Aquí estamos atentos para iniciar. Buenas noches, Jesús. Bienvenido. Muy bien. Gracias, buenas Ah, noches. ahora sí anda por ahí Griselda. No, ahorita se va a integrar, maestro. Ahorita Ah, viene. qué bueno, porque si nos hace falta, es muy participativa. Es que le voy a ser sincero, se chivea mucho porque le preguntan y dice, es que sabes que me pongo muy nerviosa, no me gusta que me pregunten, me gusta ver mejor la clase después. Y le digo, no, pues sea más concreta si tú quieres, o ya ve que le gusta extenderse. Bueno, pero a ver si se integra rápido. Sí, sí, que venga, sí hace falta que esté aquí, porque sí es más fácil ver la clase, pero es mejor participar y estar aquí en la jugada y todo el mundo aportar un poquito, ¿verdad? Muy bien. Entonces, iniciamos con personalidad e individualidad. Mm, la palabra individuo proviene del latín individuus, que quiere decir no dividido. Y este término se usa para designar una esencia divina íntegra, completa, no dividida, llamada alma humana o le llaman el sí mismo, el ser verdadero. Esa esencia profunda que está en el individuo, en la persona, pero no es material y no es magnética, es energética, pero es una energía viviente. Es una porción de esa alma universal, de esa gran alma universal que se le llama en el hinduismo Prakriti, o Mahaprakriti, pues la gran Prakriti, la Prakriti suprema, esa alma suprema, y que se desciende convirtiéndose en alma universal y luego en alma mundi y luego en alma de todos los seres, los humanos, los animales, para empezar, los minerales, vegetales, animales y humanos.
Solamente que con la diferencia que en el humano ya se individualizó, ya no son almas colectivas, es un alma individualizada. Y se le llama individualidad porque a diferencia de la personalidad es transitoria, a diferencia de la personalidad que es transitoria y aparente, tiene existencia propia como esencia divina que es y no depende del cuerpo físico para existir, por ser un ser trascendente. Y la personalidad obviamente que sí depende del cuerpo físico para existir, porque ya dijimos que desaparece durante el sueño, el estado de coma y durante la muerte del cuerpo físico. Pero la individualidad sí necesita del cuerpo físico para manifestarse en este mundo fenoménico o creación material. Y lo hace por medio de la personalidad. Y el alma proyecta la personalidad. La mente, la conciencia, todos los aspectos de la mente subconsciente. Y entre más penetramos, más cercanos estamos al alma. Y más externos estamos un poquito más retirados del alma. Son proyecciones, pero digamos, más distantes. Y entre más profundizamos, vamos a lo más profundo, más nos acercamos al alma. Por eso se dice en lo más profundo del alma, porque está por ahí profundizando. Y es importante, pues, ver esto. Y se dice que es individuos o no dividida porque esa alma es una esencia divina única y diferente de las demás almas que tienen un nombre propio que le fue asignado por el Creador en el momento que exhaló su aliento en el homínido. Y el alma colectiva se convirtió en alma individual con conciencia de ser. A ver, esto es muy importante. ¿Lo entienden? ¿Entienden la propuesta? O a lo mejor no les parece lógica, o a lo mejor no le encuentro sentido. Pero sí es importante, pues, que ustedes lo recapaciten en esto. Porque los animales sí tienen alma o conciencia grupal que se Me manifiesta. ayuda de repente ver el texto ocasionalmente. No sé si. Sería mejor, Estaríamos ¿verdad? hablando del yo superior, maestro. Sí, del yo verdadero. Sería el yo verdadero o el yo superior. Sí, sí, Okay, el yo verdadero o individualidad. Vamos a poner el texto porque se va a facilitar, porque ahí se puede leer y se puede recapacitar un poquito más, porque cuando se habla nada más, pasan las palabras y ya no se puede recapacitar tanto sobre eso. Y así va a ser más fácil entenderlo. Vamos a ver. Entonces dijimos que esto era... ¿Estamos? Aquí estamos. Estamos. Ay, Dios. Dios. Aquí. ¿Se ve? ¿Se vio? Sí, maestro, sí se ve bien. Aquí se ve. Ok, correcto. No, se ve en su pantalla, pero no sé si es el texto. Sí, bueno, pero sí se ve. Ahí dice. Ay, no es. Es otro tema. Este no es el texto, estos son las listas de algo más. Sí, ahora sí, ¿es esta? ¿Esto sí? Sí, aquí está ya. ¿Sí se vio? Yo no lo veo. No, a ver. Se ve lo mismo. Tenemos La que lista. ajustarlo. Entonces vamos a detener presentación y vamos a presentar otra vez, porque no era eso lo que queríamos ver. Otra vez, aquí vamos a ver. Ahora sí ya. Es que sí entramos a otra que no era. A ver, aquí está. Ahora sí. Ahora ya sí se va a ver bien, ¿verdad? ¿Ya la vieron? Sí, sí.
Bueno, entonces vamos a recapitularizar un poquito. Dice, la palabra individuo proviene del latín individuus, no dividido. Y este término se usa para designar una esencia divina íntegra, completa, no dividida, llamada alma humana o ser verdadero. Porque a diferencia de la personalidad, que es transitoria y aparente, tiene existencia propia como esencia divina que es. No depende del cuerpo físico para existir, por ser trascendente, pero sí lo necesita para manifestarse en el mundo fenoménico o creación material por medio de la personalidad. ¿Sí se entiende? Es Sí, sí. Sí, maestro. esta esencia profunda que no necesita el cuerpo físico para existir, porque existe por sí misma, pero sí lo necesita para manifestarse en este mundo fenoménico. Tan es así que Es- cuando una persona fallece, el cuerpo físico ya no funciona, pues ya no puede manifestarse el alma aquí de manera personal. Por ahí a veces ocurre que sueños se puede percibir de alguna otra manera por mediunidad, si es que anda por ahí la entidad. Así es mejor la clase, maestro, como lo propone Alex. Sí, sí es mejor porque les da la oportunidad a ustedes de estar viendo y estar analizando. Y se dice que es individuos o no dividida porque esa alma es una esencia divina única, diferente de las demás almas, que tiene un nombre propio que le fue asignado por el propio creador en el momento que exhaló su aliento en el homínido. Y el alma colectiva se convirtió en alma individual con conciencia de ser. Aquí está el punto clave. ¿Ya lo captaron? Porque cuando Sí. era, antes de convertirse en humano, era No sabía qué homínido, era. tenía conciencia colectiva. Y no, era un alma colectiva y tenía conciencia colectiva y no conciencia individual. Y conciencia de ser. Aunque acuérdense que en los animales superiores ya existe esa conciencia de ser muy primigenia, muy elemental. Acuérdense de esos videos del gorila Coco, como dice yo, y hay experimentos de los etólogos que estudian el comportamiento animal con gorilas, con chimpancés, que se reconocen, con elefantes, se reconocen en un espejo, se reconocen y dicen, ese soy yo. Ya empiezan a reconocerse, ya tienen cierta conciencia de quienes son muy primitivas. Y ya cuando se individualiza, entonces ya se reconoce como el mismo y tiene conciencia de ser y existir. Sí, sí, sí se entendió, ¿verdad? Y hace una individualidad propia que está desarrollándose, desenvolviéndose. No se puede decir evolucionando, porque eso se va cayendo. Hay por ahí mucho ruido, creo que es Mario, ¿quién será? Que escribas en la máquina, Mario. No se puede ver externamente. No se puede decir que esté evolucionando, pero sí se puede decir que está despertando, porque es una esencia divina, como dice Platón. El alma no necesita aprender nada, solamente necesita recordar, porque está dentro de ella está todo. Pero como descendió, ya dijimos que la Maha Prakriti es el gran alma de los mundos superiores, descendió a la gran alma universal y luego al alma mundi, y fue durmiéndose y quedando recubierta con todos los elementos, y con el alma mundi quedó recubierta con todos los instintos, emociones, sentimientos, pasiones, etcétera, etcétera. Está recubierta y tiene que ir quitándose esas partes para recobrar la conciencia, porque tiene la conciencia dormida. Sí se entiende, ¿verdad? Sí, Los animales sí tienen alma o conciencia grupal que se manifiesta como instintos, emociones e inteligencia incipiente, la con cual alma mundis se refiere al alma, como esta conciencia de los seres vivos de la Tierra o de la densidad, de la dimensión tan densa que es la Tierra.
Bueno, alma mundi significa el alma del mundo. El mundo también tiene un alma. Todos los planetas son seres vivientes y como seres vivientes tienen un alma, pero tienen una gran alma. Porque son planetas grandes y dentro de los planetas hay vida y hay seres existentes. Y todo lo que tenemos, el alma nuestra, proviene primeramente del alma mundi. Y el alma mundi provee de todas las características a los... ¿se acuerdan que ya dijimos que la gran mente universal tiene los aspectos consciente y subconsciente? Y la mente consciente corresponde a la mente consciente humana, pero es la supraconciencia, la que es como el gran arquitecto que genera todos los planos de existencia y los introduce en ese aparato computador que es Prakriti o la energía viviente, y la cual se condensa y trae a la vida toda la existencia con todos los elementos. De tal manera que lo que existe, lo que llamamos naturaleza, es la subconsciencia universal. Esa es la naturaleza. Y el alma mundi es parte de la subconsciencia universal, pero es la subconsciencia del planeta Tierra. En este caso, mundi, hablando de nuestro mundo. La subconsciencia de nuestro planeta Tierra, y es esa alma subconsciente que genera la naturaleza y todas las reacciones en nosotros. Por ejemplo, nos cortamos un brazo, tenemos una herida, y solito sana y cicatriza, porque está esa conciencia, ya con su programación adecuada para cada especie. Cada especie tiene su programación y se manifiesta en el sistema genético de cada especie. Ese es el alma mundi. Y los animales sí tienen alma o conciencia grupal que se manifiesta con instintos, emociones e inteligencia incipiente, la cual rige a un cardumen o una especie de animales con características similares. Entonces, son almas grupales, pero tienen esa alma mundi, pero en ellas con todos esos elementos propios del alma mundi, necesarios para la sobrevivencia. Y obviamente, como va evolucionando, primero va despertando el alma del mineral, primero energética. Por eso se compara el alma como un gran cono. Se puede comparar como un gran cono, como si emergiera del centro de la Tierra, porque primero es energética y luego ya se condensa la energía y se convierte en mineral. Y luego ya el mineral despierta y se convierte en un reino vegetal, en alma vegetal. Y después en animal, y después en humana, y después en suprahumana, y después en ultrahumana y divina. Es esa misma alma que descendió, pero ya individualizada, que tiene que retornar a su esencia, pero con plena conciencia. Y es todo un misterio sobre la formación y despertar de las almas. Un misterio que alguna vez quizá lo podamos ver por ahí en alguna de las, ya cuando hagamos prácticas avanzadas. Y cada quien tiene que ir descubriendo todo eso. El caso es que ese es el alma individualizada y eso es lo que llamamos individual, personalidad e individualidad. Lo que se le llama así para poder comparar esos dos aspectos. Y obviamente la personalidad vive las experiencias en el mundo y todas esas experiencias se van al alma, como a la individualidad, como si fuera un disco duro que va acumulándolas y le van sirviendo para ir despertando todos los choques. Y sobre todo los choques, porque en la comodidad no se avanza y en lo placentero no se avanza, se avanzan las dificultades. Desgraciadamente, por eso en el mundo quisiéramos todos estar nada más cómodos y bien felices, pero la vida no está hecha para eso. Está hecho para que se despierte. Vamos, es un campo fuerte de entrenamiento. Entonces, en el campo fuerte de entrenamiento, pues no se va a estar ahí nada más recostado o tranquilo. Sino que está en entrenamiento. Y ya cuando llega el periodo de descanso, pues ya viene el descanso entre vidas. Termina el periodo de funcional de un cuerpo y pues hay que esperar un periodo de tiempo dependiendo del avance que tenga, el alma, cómo está y de todas esas condiciones. Tiene que esperar
periodo de tiempo hasta que le corresponda volver a la escuela de aprendizaje. Recuérdense que cada día de clase es equivalente a una vida del alma. Como quedó anteriormente, así va a volver a estar. Y eso se le llama secuencia de vida. Si quedó con problemas con el maestro, los maestros, va a regresar con los mismos problemas. Si quedó muy bien con los maestros, va a regresar igual. Si se quedó en conflicto con algún compañero o compañera, así va a regresar. O amorosamente, así va a regresar. Porque es una secuencia de vida, como el niño que está en la escuela. Es lo mismo, es el alma. Pero se va acumulando todas las experiencias en la individualidad. Y por eso vemos nosotros personas que andan, que parece que andan muy mal afuera. Podemos ver nosotros que personas que andan borrachos o drogadictos, pero que ya cuando empiezan a conocerlos se da cuenta que están algo muy importante en su interior, o neuróticos. También uno se da cuenta a veces. La persona anda muy descontrolada con una neurosis y cuando empieza ya a platicar o a reconocer se da cuenta que hay mucho contenido dentro. Porque el contenido está en la individualidad, está grabado en ese disco duro, que no se acaba con la muerte física. Porque acuérdense que el cuerpo físico se compone de energía, pues, de energía condensada en materia, mediante átomos, moléculas, partículas. Y el cerebro está compuesto por materia física. Es como el hardware, el ordenador, la parte dura. Y la mente ya no es parte dura. La mente corresponde a un sistema electromagnético que genera el cerebro. Pero ya no está exactamente en la parte dura, es como el software. Ahí está. Pero el alma es una parte más sutil todavía, que está integrada al cuerpo físico y que a veces sale en el sueño, en proyecciones, viajes astrales, como conciencia sale, pero está despertando y reconociéndose y tomando conciencia de su verdadera esencia poco a poco. Y por eso decimos que la personalidad es el reflejo externo del ser verdadero o individualidad trascendente. Y mediante ella se llena de vivencias que le permiten saturarse de experiencia, despertar, acrecentar su conciencia, identificarse con la conciencia espiritual o la conciencia superior y ponerse bajo su dirección hasta hacerse cada vez más semejante a ella. Porque en esencia es semejante, solamente que tiene que irse reconociendo conscientemente poco a poco y dejando el reconocimiento que tenía al principio como personalidad, porque al principio, cuando uno estaba joven o antes de meterse en el estudio y todas estas cosas, ¿quién eres? Ah, pues eso soy yo. Mira, se ve en el espejo. Ah, eso soy yo, mira qué bonito estoy, qué guapo me veo. Y a veces ya les decía, es que eso no eres tú. No, no. Si te mueves una pierna, ya deja de ser tú. Si en el sueño te vas a algún lugar y vives por allá, deja de ser tú. No. Entonces no eres tú. Otro muchacho me decía, me enfermé. ¿Te enfermaste? Sí. Sí, es que una pierna se me lastimó. Entonces no te enfermaste tú. Se enfermó tu cuerpo. ¿O tú quién eres? Y ya se ponían a pensar. No soy el cuerpo. No, entonces ¿quién eres? La mente. Y cuando dejas de pensar, ¿qué pasa? Entonces no sigue siendo tú. Hasta que ya pueden llegar y decir, entonces es el alma. Esa esencia profunda. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Se entiende? Claro que sí. Ok. Y aquí hay una cita que dice, el Divino Maestro Jesús dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de lo que te dije, o sea, es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque las personas están creyendo que son el cuerpo o la mente. Y en realidad son el alma y tienen que nacer en lo profundo del alma. Claro, pero el espíritu, aquí iríamos a dar un pasito más y que después profundizaríamos, pero tendríamos tres elementos interesantes. Personalidad, el aspecto externo, alma
que es el ser verdadero, y el espíritu, el gran ser creador de todo cuanto existe. Y aquí entra la polémica, porque hay quien dice que el espíritu es una energía, que es todo eso, y pues cuando ya se necesita aclarar, les digo fácilmente, ¿qué significa espíritu? Pues espíritu significa soplo o aliento, así de sencillo. Y es el aliento divino que trae la esencia divina y todas las cualidades de la creación, porque es el vehículo para que se manifieste esa divinidad. Es el espíritu, es la esencia divina. Y da manifestación a todo. Da manifestación a conciencia y energía. De hecho, es conciencia, amor, energía. Tiene tres cualidades principales. Y ya veríamos después, ya cuando se vea todo eso, cómo emana de Keter la corona del anciano de los días. La cosa una, que se dice aquí. De ahí vamos, aquí el tema está en personalidad e individualidad. Entonces aquí hay otro apartado para que ustedes lo analicen y que dice cuando la conciencia humana ya ha muerto a la conciencia inferior. Pues más bien se dice que ha muerto porque ya trascendió, ¿no? Ya trascendió la conciencia inferior, ya se reconoció como alma, no nada más como ser biológico, vamos. Está batallando y luchando en la vida, sino que ya se reconoce como alma que trae un trabajo a hacer aquí en este plano de existencia. Ha renacido la conciencia espiritual, ha crecido y se ha hecho semejante a ella. La individualidad se expresa a través de la personalidad y detrás de la personalidad se encuentra siempre lo impersonal. Como puede verse en los grandes maestros de la humanidad, como puede verse en los grandes maestros de la humanidad. Ya cuando se realizan así profundamente, trascienden el estado personal y ya se hacen impersonales. Y en la medida que la personalidad renace a la conciencia espiritual y crece haciéndose semejante a ella, la individualidad se va expresando a través de la personalidad. O sea, ya es digamos, una personalidad domesticada que permite la expresión pura y sencilla de esa individualidad o alma que ya se reencontró a sí misma, ya se reconoció y se aceptó. Pero claro que es un proceso que se tiene que ir pasando. Y lo primero que nada es la maduración de la personalidad. Porque imagínense, una personalidad madura, ¿cuándo va a andar buscando la individualidad o el alma? ¿Para qué? No, ni le interesa. Y tiene razón, pues, porque es su etapa, ¿verdad? Es su momento de vivir y tiene razón. Y está bien, tienen que vivir así. Y por eso vemos, pues, tanto problema en la vida. Ayer cuando estábamos en la clase del alma, el desarrollo humano, se estaba diciendo que decían que esos individuos que están haciendo la guerra, pues no tienen conciencia y decían, es que lo único que tienen que hacer es reconocerse. Lo único que tienen que hacer es aceptarse como son. Y dice mi hermana Mari, pues si se aceptan como son bien animales, bien brutos. Y ya después dijimos, bueno, no solamente aceptarse como son, sino reconocerse como almas y aceptarse como almas vivientes y a ver a todos los demás como almas vivientes. Entonces, pues ya dejarían de ser tantas barbaridades. Aunque como decíamos también ayer, al principio, aunque uno se reconozca, no puedes dejar de hacerlo porque son programas que traes ahí. Pero ya empiezas a hacer tu reprogramación interior y cuando lo haces también conscientemente mediante los actos, empiezas a tomar conciencia y empiezas a disminuir esa influencia tan intensa que se tenía del ego personal individual. Y empieza a trascenderse y entonces empieza a formarse un ego superior, una conciencia superior que hace ver todo unido y que ya no permite hacer tantas barbaridades, hasta que ya después se va perfeccionando poco a poco. Esa es la finalidad de todos los centros especiales, esotéricos, iniciáticos. Y transformando esa personalidad en algo más dócil para que pueda expresarse la individualidad y crecer y alcanzar su grandeza divina. ¿Sí se entiende? A ver, ¿sí se oyó? ¿Sí estamos bien? Sí, Maestro, sí. Sí. Entonces no se nos ha ido, ¿verdad? Sí, adelante. Estamos de acuerdo, bueno.
Cuando el yo verdadero o individualidad tiene poco recorrido en la vida, ha acumulado poca experiencia en su memoria, lo cual se refleja como escasa madurez de la personalidad, por lo cual es gobernada por sus impulsos, instintos emocionales e intelectuales y su ego inferior. Estando así, es avasallada y sometida por los elementos materiales, la sensualidad, el intelectualismo y todos los elementos del mundo externo que la hipnotizan. Cae en esa hipnosis. Y todos hemos pasado por eso desde la infancia y la juventud. Estamos hipnotizados por todos los elementos externos. Y después ya despertamos un Es poquito parte y del empezamos a aprendizaje, liberarnos ¿no, un doctor? poquito de todo eso. Y dice, por esta razón, se ve obligado a retornar constantemente al plano físico con diferentes máscaras para vivir nuevas y fructíferas experiencias que le van ayudando a obtener la madurez necesaria. Con la madurez y experiencia buscará y encontrará la conciencia espiritual. Se identificará con ella. Poco a poco será semejante a ella hasta alcanzar la perfección divina, original, pero ya como ser individualizado. Sí se entiende, ¿verdad? Como la palabra del hijo pródigo. Que estando aquí, batalló, sufrió, hasta que ya encontró y regresó. Y fue recibido con una fiestezota allá en el cielo. Y dice, la individualidad y la personalidad que refleja al exterior se van transformando poco a poco desde sus etapas más burdas, dominadas por el alma instintiva emocional, viviendo como un alma instintiva que sobrevive en la tierra, luchando, matándose hasta adquirir la conciencia espiritual. Cada etapa corresponde a un nivel de conciencia desde el inferior del hombre de las cavernas hasta el superior de Cristo, en que se consigue el dominio del yo o conciencia superior sobre los instintos y emociones. Si se observa bien, todos son grados de conciencia dormida en el mineral, en letargo, dormida en el mineral, en letargo, aquí tiene que decir en el vegetal. Tendría que decir en el vegetal, tenemos un pequeño grupito. Letargo en el vegetal. Activa en el animal, egoica y separada en el humano, y espiritual unificada en el suprahumano. Entonces son estados de conciencia que se van dando en los reinos. Hasta aquí claro, ¿verdad? Sí. Entonces la personalidad es el aspecto externo que ayuda a la individualidad a despertar, hasta adquirir la conciencia superior y hacerse semejante a su Padre Creador. Para eso busca el Espíritu Divino, busca el Espíritu Divino y ponerse a su servicio, como el escudero con el caballero. Porque cuando, vamos, el alma por sí sola, bueno, con las experiencias, sí se va encontrando poco a poquito y despertando. Pero la forma, ya cuando llega a un cierto nivel, ya puede buscar el Espíritu Divino que anida dentro de ella. Como un escudero se pone al servicio del caballero para aprender el oficio y convertirse con el tiempo en caballero, entonces lo busca y si lo encuentra se pone a su servicio hasta hacerse semejante a él. Por eso se usa mucho en la India, en todos los lugares, alguien busca un gurú, busca su gurú, porque si bien el gurú no es el Espíritu Divino, sí está en contacto con el Espíritu Divino y es el que con el paso del tiempo y habiéndolo ganado el discípulo por su dedicación y entrega, lo pone en contacto con el Espíritu Divino. Y entonces ya entra a una etapa en que él solo se dirige su propio proceso de evolución. Pero antes sí es muy importante que tenga un guía para que lo ayude a despertar y no se pierda. Y por eso les decía que en las logias operativas se dice, ¿de dónde venís? De Occidente, que representa la oscuridad. ¿A dónde os dirigís? A Oriente, que simboliza la luz. ¿Y qué buscáis? Un maestro o maestros que me instruyan, que estáis dispuestos a dar mi brazo y mi corazón.
Mi brazo es toda mi fuerza y mi corazón todo el agradecimiento para el maestro que me instruye. Y así es como funciona esto, y así funciona la escala de Jacob. Están los hombres acá en la tierra y están a los escalones más cercanos los ángeles, y luego más arriba los arcángeles, querubines, serafines, tronos, virtudes, potestades, dominaciones, etc. ¿Por qué? Pues porque los ángeles, el ángel significa mensajero, y están los mensajeros y vienen a traer los mensajes. Y hay ángeles con alas y ángeles en cuerpo humano. Traen el mensaje. Y ese mensaje va ayudando a despertar al alma para que vaya encontrando su esencia. ¿Se acuerdan que hay un poema, creo que es de Calderón de la Barca, que dice: despierta el alma dormida, aviva el cielo y despierte, contemplando cómo se viene la vida y cómo se nos va la vida y cómo se viene la muerte? Ahí era, no, son las coplas de Jorge Manrique a la muerte de su padre. Está muy interesante, muy bonito. Y entonces ya cuando la persona encuentra ese sentido profundo, ya busca al Espíritu Divino. Y el maestro lo incita y le dice: búscalo, encuéntralo, identifícate con él y él te llevará a ser como él. Poco a poquito, nada más tiene que irlo buscando y encontrando. Pero para primero tiene que dar los primeros pasos. Y por eso en la lógica operativa se trabaja primero con enseña al ignorante las verdades divinas, algo así como lo que estamos viendo y más que vamos a ver. Y luego desenmascarar el hipócrita, descúbrete tú mismo en tu interior todo lo que eres y lo que traes. Luego bate al ambicioso, que es ese ego personal ambicioso que quiere todo para sí mismo. Y hay que hacer el trabajo, pero es un trabajo consciente que tiene que irse llevando paso a paso. Y cuando se hace con un proceso adecuado, pues entonces da muy buen resultado. De otra manera, las personas andan perdidas y pueden pasar vidas, encarnaciones y cientos o miles de vidas, y ahí enredadas sin encontrar la salida. Es lo que le llaman la rueda del samsara. Volver otra vez, así como el camino de la rata, que vuelve y sigue, y sigue, y sigue, y no encuentra la salida para el exterior. Y es lo que se busca, pues, encontrar esa salida. Pero ¿cómo? Pues mediante el proceso de despertar del alma. ¿Mediante qué? La personalidad. Y la personalidad sirve para encontrarse. El intelecto sirve para encontrarse, como se dice en el Gnani Yoga. Lo primero, la primera etapa del Gnani Yoga es el desarrollo intelectual. Intelectualmente conocer, comprender y poder trascenderlo y ya buscar la parte más profunda e intuitiva para encontrar las verdades ocultas que están ahí, esperando ser descubiertas por el alma despierta. O podemos decir por la personalidad despierta también. Y ya es el reflejo de un alma despierta. Bueno, hasta aquí esta explicación. Ahora sí, ya les toca a ustedes decir qué les pareció, qué dicen, cómo ven y qué opiniones tienen. ¿Quién dice yo? Me dice mi hermana Mari, no todos, no se hagan bolas, uno por uno. Bueno, pues a mí todo me hace muy bien sentido. Yo siento como que ya he visto, ya hemos hablado de esto de diferente manera, quizás desde otros ángulos, pero a mí me hace, todo lo que dijiste me hace bien sentido. Es todo de momento, gracias. Muy bien. A ver, los demás que nos dicen, ¿qué les parece? ¿Alguna aportación especial? O alguna pregunta. A veces las preguntas son muy buenas porque luego hacen que se saque más cosas. Yo tengo una pregunta. Sí. En el texto que nos envió menciona algunas de las cualidades que tienen estos tres niveles de conciencia. Parte del mineral, después hacia el animal y posteriormente el dividido que encarna pues en el ser humano. Y menciona respectivamente con el mineral que dice que está dormida o en letargo. Y me brincó la palabra letargo porque
quizás esté equivocado a la manera que lo entendí, pero ¿cómo puede ser que una conciencia en letargo pueda servir para curar, para sanar e incluso para generar luz física y también pues la luz metafórica, pensando en todas las herramientas que siempre han estado ahí, que hemos utilizado y que es ahora con esta era de Acuario que recomenzamos a utilizarlas y aprender el significado y las formas distintas de emplear los cuarzos, y no solamente los cuarzos, pues ahorita la obsidiana y todo esto, para hacer sanaciones. ¿A qué se refería exactamente con eso, maestro, con letargo? ¿Puedo hacer un comentario? Digo, me gustaría que Claro, claro, adelante, bienvenidos. respondieras. Creo que tiene mucho que ver con lo que habló el maestro, que todo es conciencia, energía y amor. Simplemente porque la conciencia esté vibrando, diga, porque tenga menos conciencia algo, no significa que tiene menos energía ni menos amor. El reino mineral, que las plantas, que el vegetal, que las otras cuestiones, ¿no? Creo que sigue siendo una expresión de Dios, pero al tener menor nivel de conciencia tiene menor capacidad creativa, pero sigue teniendo energía y sigue teniendo amor. No sé si voy por algo similar. Sí, ¿sabes cómo me sonaba también una interpretación como si mantiene la conciencia en letargo, le es imposible activar el botón rojo de la loca de la casa que los seres humanos tenemos cuando despotricamos con la mente? A lo mejor imaginé que por ahí también podría ser justamente lo que mencionas, que menor capacidad creativa y es puro enfoque. Pura energía pura. Ajá. Bastante inteligente, mi lente. Sí. Yeah. Bueno, voy a volver a leer bueno, les voy a poner esto otra vez, para que vean, porque está muy interesante La frase es: la conciencia duerme en el reino mineral, sueña en el vegetal, que despierta en el animal y ¿qué? ¿Camina o? Se reconoce, ¿no? Sí, dice, aquí dice el párrafo, si se observa bien, todos son grados de conciencia, dormida en el mineral. Ahí está dormidita como Blancanieves, ¿no? Donde estaba ahí dormidita. En letargo en el vegetal. ¿Qué quiere decir en letargo? Como cuando alguien está ahí, se llama aletargado. De hecho, en los estados de conciencia, cuando uno estudia médicamente los estados de conciencia, se habla de conciencia despierta. Ay, ya no me acuerdo cuántos hay, pero sí, como 5 clases. Se clasifica. Conciencia despierta normal, aletargamiento, cuando está medio atarantado el individuo, así que no sabe, obnubilación es otro. Y luego Como ya, la semilla, ¿no? sí, exacto. Y luego en estado de coma. En estado de coma ya cuando ya de plano pierde la conciencia. Pero sí, aletargamiento es cuando está nomás como atarantado, que no puede reaccionar algo. Sí, como la semilla que está esperando las condiciones para poder vivir y para poder desarrollarse. Yo también, a mí me quedó un poquito la situación de cómo tenemos que renacer. ¿A quién tenemos que matar? Bueno, ahí les va, sí. Sí, No. Bueno, primero okay. esto, vamos a terminar y luego vemos ese otro punto. Dice, Okay. Dormida en el mineral, en realidad la semilla estaría prácticamente dormida, no está en letargo, porque al decirle aletargada, así como se dicen, como atarantada, ¿no? Cuando se dice en medicina, estaba en una etapa soporífera, como atarantada, sin poder reconocer bien, está ahí. En el mineral está dormida como la semilla, y empieza a germinar y empieza a tener ya cierto grado de conciencia, pero aletargada, no despierta. Y ya en el animal ya está activa y un poco despierta. Y en el humano ya es la conciencia despierta, pero egoica y separada.
está, porque es una conciencia egoica nomás centrada en sí mismo y separada de todos los demás. Y en el espiritual ella está unificada, ya ve todo completo, se llama el Turiya. Es muy importante, fíjense, esta clasificación del hinduismo. Es muy interesante porque viene siendo lo mismo. Porque dice, ¿cuáles son las etapas? Creo que sí hablan en el hinduismo de 4 etapas, si mal no recuerdo. Dice sueño profundo. Aquí es muy representativo, va a estar muy interesante. Sueño profundo. Sueño con ensueños. Primera etapa, sueño profundo. Segunda, sueño con ensueños. Como cuando es una persona en un sueño muy profundo. Segunda, sueño con ensueños. Sigue dormida, pero ya está como en la etapa, el periodo REM, ¿no? De movimiento rápido de los ojos, el sueño paradójico. Cuando ya está soñando, pero ya está soñando cosas muy próximas a la realidad. Está muy próxima a la realidad. Entonces sería sueño profundo, sueño con sueños. Y luego ya la tercera sería despierto, despertar parcial, o lo que se le llama, ay, estado de vigilia. Es el estado de vigilia porque ya despertó del sueño, pero no está completamente despierto a la gran realidad, porque trae esa conciencia egoica y separada. Y ya le llaman el cuarto estado Turiya, que se llama el cuarto en sánscrito, ya cuando el individuo ya está despierto, igual que el Budi, ¿no? El estado búdico, la budeidad. Ya está despierto a la gran realidad. Son esos 4 estados. Y se fijan, es progresivo, pero es la misma conciencia. Es esa misma gran conciencia que descendió y paso a paso se fue sumergiendo en los reinos inferiores y durmiéndose, y que va emergiendo poco a poquito, despertando, 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 poco a poco. Y por eso es muy importante esta pregunta que hace Valente. Dice, ¿por qué? Y podemos decir lo mismo de las plantas, no nada más de los minerales. ¿Por qué tienen tantas cualidades y propiedades, siendo que traen la conciencia dormida? Pues sí, no son capaces de pensar por sí mismos, pero traen la esencia pura y prístina, la energía y la esencia de la naturaleza. Y por eso se aplican y por eso traen tantos beneficios. Bueno, creo que quedó ya completa esta respuesta, ¿verdad? Sí, híjole, son puro enfoque. Hace poco vi un documental, cómo funcionan las raíces de las plantas, los árboles, cuando necesitan llegar a partes más profundas de los sustratos. Y es increíble cómo en una sola noche desarrollan, tú ves las raíces del árbol o de la planta, y el árbol es imposible que puedan llegar a donde hay un manto freático, y en una sola noche desarrollan este brazo y llegan a donde necesitan llegar sin pensar absolutamente si les va a ser posible llegar, ¿no? Y es bien sorprendente. Me llama la atención también justamente la conciencia humana es la que es capaz de crear. Hay músicos que han estado realizando experimentos para obtener o para escuchar la música que hacen el reino fungi y con cuarzos. Entonces les ponen una especie de electrodos que se traducen de manera electrónica a una PC, a una computadora, y después se traduce en sonidos que pareciera música. Se aproxima mucho a la música electrónica que escuchamos en los 90s y ahora más adelante, pero tiene esta cualidad que letargo sería un término que le quedaría bastante bien. Es como una especie de repetición. Estás escuchando un universo, pero que se está repitiendo constantemente. Es fabuloso. Posteriormente les voy a compartir en el grupo algunos videos que encontré con este respecto. Muchas gracias. Por favor, sí, es verdad. un montón. Sí. Y sí, es verdad, me ha tocado a mí también la suerte de escuchar algunos de estos audios. Y sí, y sí, es algo aletargado. ¿Se acuerdan de ¿cómo se llama? El bolero de Ravel, que se caracteriza por eso, porque lo compuso ahí, el compositor se me va en este momento, pero es muy repetitivo.
Está repitiendo, nada más en diferentes acordes, pero las mismas notas. Y es así, Sube y baja. el cargado induce al sueño. Y es algo así parecido, y son sonidos así. Se repiten, ¿no? Una y otra y otra y otra y otra vez, pero ahí están muy interesantes, muy bonitos. Y lo curioso es que cada especie diferente emite sonidos diferentes, aunque todos con características muy semejantes, ¿verdad? De fondo. Sí, muy, muy interesante, muy bonito. Muy bien, a ver, Jesús, traías tú otro cuestionamiento muy importante. ¿Cuál es? No se oye que tu micrófono, Jesús. Cierto. Sí, mencionaba que cuando hablamos del nuevo despertar, del renacer, me enseñó que el Maestro Jesús decía que hay que nacer de nuevo. Entonces, que hay que, pues en pocas palabras, hay que reconocerse, que hay que ser, hacer una conciencia más profunda del ser para poder entrar en ese renacer del espíritu, que ahora sí que volver ya a trabajar no solamente el cuerpo, sino ahora sí reconocerse y trabajar con la personalidad y irla madurando como se está mencionando en esta clase. Sí, así es. Hay que renacer de nuevo porque ya se nació en la carne, ¿no? Claro. Ya se nació en la carne y por eso dice, lo que es nacido de carne, carne es. Exactamente. Y hasta ahí, Sí, pues, sí. es lo que dijimos. Ahí ¿cómo estaría? Ahí se está identificando con la personalidad, ¿verdad? Como decíamos, ¿quién eres tú? No, yo soy el cuerpo, mira qué fuerte estoy, mira cómo soy y todo eso. ¿Soy yo? Y no, mira, soy bien inteligente con la carne y la materia, pues, las emociones, la mente, ¿no? Se está identificando con eso y ahí es donde está nacido, pero no ha nacido en la otra etapa posterior. Y aquí Sí. es lo que decimos, que la persona necesita descubrirse, reconocerse y aceptarse. Sí, y de ahí sale otra cita que es muy conocida, que es donde dice que dejen que los niños se acerquen a mí porque de ellos es el reino de los cielos, y habla precisamente de ese otro nacimiento. O sea, tenemos que volver a nacer, pero ahora sí en el espíritu, y ser niños en espíritu, pues. Es el equivalente, porque dice, dejad que los niños se Claro. acerquen a mí, dice, porque a ellos corresponde el reino de los cielos, y a menos que volváis a ser como niños, no podréis entrar al reino de los cielos. Es lo Sí, habla mismo. otra vez de un renacimiento, pues, Sí, en el sí, espíritu. porque, o sea, modificar, porque el niño es más sencillo y algo así como dijimos de reino mineral y vegetal, ¿no? Son más sencillos, como dice Valente, no tienen todavía tan desarrollada esa loca de la casa que se descontrola tanto y hace padecer y sufrir tanto. Entonces, son más sencillos y están más en contacto con el reino de los cielos. ¿No ven esas fotos donde están los bombardeados y los niños jugando canicas y corriendo? Diciendo, ¿cómo es posible? Ya de grande diciendo, ay, no es posible. Pues para ellos sí es posible porque están muy próximos a esa ingenuidad, ¿no? Natural. Pero el reto es saber, conocer y tener ese desarrollo consciente y volver a ser como niños, renaciendo en espíritu y reír como niños. Es el reto y es un poquito difícil, pues, pero es el proceso y es el proceso de iniciación real. En la medida que se vaya logrando, se va desarrollando, se va entrando y caminando por el sendero de la iniciación real. Y si no se hace eso, pues entonces no se va recorriendo ese sendero. Quizá hay mucho conocimiento, que también está bien, pero pues no se da ese recorrido y no se da esa transformación interior. Muy bien, buena intervención, muy buena intervención. A ver, ¿quién más? ¿Qué más quieren decir antes de dar por terminado? Buenas noches, aquí estoy. Muy bien. Yo creo que por ejemplo, el reino mineral y el reino vegetal tienen tantas propiedades porque están al servicio, estamos interconectados y están al servicio de nosotros como nosotros estamos al servicio de ellos, porque todos somos una red
todos somos una red y todos nos servimos a todos. Entonces, los minerales nos nutren lo mismo que los vegetales y con esas propiedades curativas, pues nos ayudan a crecer y a evolucionar también. Entonces, yo pienso que Jesús se refería a que debemos ser como niños porque los niños no dejan de sorprenderse y están vacíos. Todo lo que ven, todo lo sorprende. Todo lo que ven, todo, no tienen egos, no tienen, o sea, ellos es nada más el momento. Y los niños viven solamente el momento. Lo que pasó ayer ya no tiene ningún significado y no piensan en un futuro porque finalmente, pues no hay futuro para un niño, ¿no? Es el momento, es vivir el momento intensamente. Entonces, yo creo que Jesús se refería a estar vacíos de tantas ideas que hemos adquirido a través de la educación, a través de ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? A través um, Del intelecto, ¿verdad? Que vamos acumulando ese no, intelecto. lo que pasa es que nos van adoctrinando, nos van ajá, de todas esas enseñanzas que vienen de generación tras generación, que realmente no nos sirven de nada, de esas enseñanzas, de ese aprendizaje que hemos tenido transgeneracional, que muchas de las veces no nos sirve para evolucionar. El tener una religión, el tener un abanderamiento, el tener un abanderamiento desde niños, el tener un nombre y un bautismo y todas esas cosas, ¿no? Que nos van formando, que finalmente a mí no me sirvió de nada, a lo personal. Entonces un niño está vacío, un niño no tiene, no sabe, está vacío totalmente y él lo único que le importa es el momento y vivir el momento y disfrutar del momento y aprender y pregunta todo y todo dice, wow, todo lo sorprende una flor, lo sorprende un caballo, lo sorprende un perro, lo sorprende cada cosa que va viendo. Entonces yo pienso que eso se refiere Jesús, ¿no? A entendernos, a comprendernos y a no dejarnos de sorprendernos. Aquí, como yo ayer caminaba y veía las hojas de los árboles y miraba unos árboles muy grandes, muy gordos, muy frondosos y unos árboles que recién van saliendo, que es una pequeña rama nada más. Entonces ves la magnitud de uno y la pequeñez del otro, pero los dos son parte del todo, los dos son parte del mí. A los dos los toqué y sentí su energía, puedo ver las hojas caer y ver cómo el viento las mueve, sentir un viento en mi rostro y sentía hermosura, bebí un poco de agua y sentía cómo el agua fluía dentro de mí, sentía el fuego que emana de mí y sentía el sol incandescente en mi rostro. Entonces yo pienso que eso es la magnificencia divina, ¿no? El observar realmente todo lo que somos. Todo lo que somos porque somos parte de todo y todo es parte de nosotros. Entonces se habla de un despertar, pero yo quisiera saber qué es el despertar. Sí, bueno, en una parte de lo que dice Pablo, coincido, pero concretamente en el libro de Belén al Calvario, Alisa Bailey comenta que, pues, que tenemos que tener la primera iniciación, y la primera iniciación es simbólica al niño que nace en Belén. Y entonces dice Alisa Bailey que en ese sentido que todos tenemos que ser como niños, porque tenemos que renacer precisamente al espíritu, matar esa personalidad. E incluso se dice por ahí que Moisés mató a un egipcio. Entonces, si recordamos a Moisés, Moisés, él era un egipcio porque fue adoptado por la jerarquía de faraones, y entonces tuvo que matarlo
Y eso indica no que mató a un egipcio propiamente, físicamente, sino mató al egipcio que llevaba adentro, dejó esa gente material, esa situación de poder que tenía sobre el pueblo. Todo es simbólico. Y entonces mató a ese egipcio y tuvo que reconocerse. Entonces hablamos otra vez de ese reconocimiento y de ese despertar, pues, entonces de saberse una gente más super, reconocer su esencia divina, pues. Ujú. Sí, muy bien, muy bien. Y es puro simbolismo, ¿verdad? Que se empieza a interpretar y aplica a todo el desarrollo interno. Muy bien, está muy bonito. Así es. Dijimos, vamos a hacerlo aunque sea rapidito. Dijimos que también íbamos a hablar de primer chakra y sus características. Entonces vamos a hablar un poquito de esto y para ver, a ver cómo, a ver si, cómo se pudiera despertar. Ya dijimos de la vez pasada algunos ejercicios y prácticas para despertar Kundalini. Y aquí tendríamos que hablar del primer chakra o Muladhara, que está ubicado. Acuérdense pues que los chakras son centros energéticos y no están en el cuerpo, sino dentro pues del cuerpo, sino en el cuerpo energético. Y es el depósito de la energía primordial. Y enciende a todos los demás chakras y se condensa produciendo los bienes materiales. Es el primer chakra. Sus raíces quiere decir base o sustento, pero es ahí donde se deposita la energía primordial. Y si esa energía primordial se condensa adecuadamente, produce los bienes materiales, porque su tattva, ¿se acuerdan de los tattvas, que son esos principios fundamentales mediante los cuales fue creado todo? Hay 5 tattvas mediante los cuales se manifiesta el universo conocido, y son los 4 elementos y el 5.º elemento: tierra, aire, agua, fuego y éter. Son los 5 tattvas. Y aquí los tienen, aquí están representados. Y el tattva correspondiente a Muladhara es Prithvi, o tierra, es el elemento tierra. Y por eso se condensa como tierra o materia. Es lo que hace que sea consistente toda esta existencia material que conocemos. Y por eso es importante desarrollarlo, porque es la energía primordial que se condensa en materia. Y el arquetipo funcional es la madre. ¿Por qué? Porque cuando ya llega a desarrollarse ese chakra, la persona ya puede desarrollarse en la tierra, tiene ese sustento de la tierra, que es la madre naturaleza solidificada. Entonces ya desarrolla la madre naturaleza dentro de él, el individuo, y ya elimina a esa otra parte negativa del arquetipo disfuncional, que era la víctima. Antes de que se desarrollara, era una víctima de la vida porque no podía sostenerse por sí mismo y siempre andaba sufriendo y padeciendo. Y entonces cuando se desarrolla la cualidad de tierra y se establece en la tierra. Y hay personas que lo denotan, ¿no? Porque tienen el cuerpo robusto y fuerte y están bien enraizados en la tierra, con bienes, propiedades y bienes materiales. Entonces sería la primera cualidad que tendría que trabajarse con Muladhara. Pero y es muy importante también hacer el trabajo completo. Y entonces, cuando ustedes tengan la oportunidad de hacer el trabajo con Muladhara, hagan una práctica y se hace un trabajo completo. Entonces se dice, Muladhara, el depósito de la energía primordial, tiene 4 pétalos, color rojo fuego, porque es su color, y corresponde al elemento tierra, y condensado, y luego hasta ahí ya lo ubicamos, y luego lo sentimos en el perine, sentimos el chakra. Y ya cuando lo hemos sentido, entonces ya lo ubicamos inmediata a la conciencia, y ya decimos, armonizo, domestico y conquisto al chakra Muladhara. Se armoniza, domestica y conquista. Se tiene que sentir, y con la conciencia
domesticarlo como la clave 8. Maestro, ¿y qué significan los 4 pétalos rojos? Significa 4 pétalos porque está asentado en la tierra. Se están representando a las patas del elefante, al dios Ganesha. Las 4 patas del elefante, y está representado también por un elefante porque es el símbolo de lo más fuerte, pesado y sólido sobre la tierra. Igual que el elefante tiene 4 pétalos, y tiene 4 pétalos, y ustedes lo pueden ver y sentir, ahí están esos 4 pétalos, porque es lo fundamental, los 4 puntos de la creación, las 4 patas del elefante de una mesa es como se fundamenta bien. Si tiene nomás 3 patas, sí se sostiene, pero no está igual de firme y fuerte. Está asentado en la tierra. ¿Y serían también algunas cualidades, maestro? Claro, por eso se tiene que decir, se tiene que percibir y ver y vivir, decir, Muladhara, fuerza contenida, Muladhara, depósito de la energía primordial, contiene todos los elementos materiales. Y luego armonizo, domestico y conquisto a la energía primordial. Tiene que ser ese trabajo consciente. Estar armonizando, domesticando y conquistando. Y ya cuando se armoniza, domestica y conquista, ya se tiene que decir, y tengo dominio y control sobre la energía primordial. Entonces tiene que obtenerse el dominio y control sobre la energía primordial, pero eso se hace mediante la meditación es el intento, la intención y la definición. Entonces se tiene que hacer todos esos pasos y se tiene que tener dominio y control sobre la energía primordial, como el dios Ganesha, que transmuta la energía primordial en bienes materiales. Entonces, desarrollar eso, visualizarlo y desarrollarlo, y para construir casas, desarrollos, edificios, empresas y todo lo necesario en este plano material. Yo tengo una pregunta en cuanto a eso, por favor. Sí, adelante. Dices tú que el chakra Muladhara disculpen, no hay las palabras, pero básicamente que cuando tú desarrollas ese chakra, entonces tú tienes bienes materiales, ¿verdad? Entonces me pregunto yo ahí, ¿y qué todos esos místicos, los yogis, que sin duda han desarrollado el Muladhara y todas las demás chakras, y sin embargo no tienen absolutamente ningún bien material? ¿O estoy equivocada en cuanto a eso? No entiendo yo por qué dices tú que los bienes materiales cuando todos los místicos no son interesados, no les interesa, no tienen bienes materiales. Y va la respuesta, muy interesante, porque está muy buena, bien hecha la pregunta. Okay. La respuesta es muy simple. Hay un principio que dice, conquista una personalidad fuerte para que la entregues. ¿Quieres hacer la renuncia? ¿Quieres meterte de místico y quieres hacer una... Sí, ¿te suena que a ti te gustaría hacer la renuncia, Mari? Buena pregunta. Bueno, porque... a una persona que quisiera hacer la renuncia, te la voy a poner fácil. ¿Qué necesita? ¿Qué es necesario para que pueda renunciar? Pues tener algo para renunciar a ello. Primero tener para renunciar. ¿Cómo va a renunciar si no tiene nada? Claro, pero luego además tener la conciencia para poder renunciar a ello. Porque si no tiene la conciencia, ve todos los ricos, todos esos regachones, ¿tú crees que van a renunciar a su dinero? Pero, pues claro pero no, primero necesitan tener más para poder renunciar. Pero bueno, muchos sí tienen, los que tienen no lo van a hacer. No, por eso los yogis y los grandes maestros tuvieron y renunciaron. Aquí la cuestión está en que, ¿cómo vas a renunciar a algo que no tienes? Bueno, yo no sé si los yogis, por ejemplo, los yogis del Tíbet, de verdad ellos han tenido y han en otras vidas.
Ah, pero no te olvidas. Pero también en estas, maestro, yo creo que también, pues si no, de dónde se puede? Sería Sí, difícil, pues, para mí, sería difícil. no, sí, en verdad sí es cierto, porque construyen monasterios y todo eso, sí tienen, pero nada para Ah, ellos. Pero el ah, principio básico es, si quieres renunciar a algo, tienes que tenerlo. Si no tienes, ¿cómo vas a renunciar? Como llegó una vez y me dijo un muchacho, quiero renunciar a todo. ¿Y qué tienes? No, pues no tengo nada. Ah, pues corre, hazte millonario y luego renuncias. ¿Cómo vas a renunciar si no tienes nada? Pero nomás quieres vivir aquí de concha, ¿no? Entonces hay que tener para renunciar. Y por eso hay que trabajar el chakra y tener, y se va progresando en los siguientes, y ya después, cuando se despiertan los siguientes chakras, ya se da la renuncia. Pero se da la renuncia a eso que se construyó, a eso que estuvo y se manejó. tengo que hacer un comentario. Una vez llegué con el maestro Marcelli y le dije, maestro, pues quiero trabajar sobre la iniciación y tal. Dijo, sí, ¿y qué tienes? Le digo, no, digo, ¿de qué? Digo, mira, primero haz mucha lana, primero haz forma tu relación sentimental muy bien, ten una familia y ten todo lo que has aspirado en la vida. Y cuando estés preparado, ven, renuncia a ello y ya bien, si yo te preparo. Ya, entonces, me dio una buena lección. Sí, Entonces ahí y es la empecé a misma, ¿no? Es la misma elección de siempre. ¿Qué tienes que quieres renunciar? Bueno, ¿a qué vas a renunciar? ¿Qué tienes? Nada. Entonces, ¿qué renuncias? No puedes renunciar. pero bueno, me disculpen, pero yo ahí como que veo algo incorrecto. ¿Para qué tanto problema hacer todos esos bienes, adquirir todos esos bienes para luego renunciarlos? ¿Por qué no puedes evitar todo ese problema de adquirir todo para luego renunciarlos? Si de todas maneras vas a tener que renunciar y no tener nada. Me acordé de Tony que dice, ¿y para qué limpiar si se va a volver a ensuciar? Cierto. Pues nada más se me ocurrió eso, pues ahora de momento. Pues es que es realización. Es como los niños, ¿no? Aprende a crear, aprende a generar, aprende a hacer. Es aprender, en esas prácticas es donde se fortalece la voluntad y la capacidad y la inteligencia y todo lo demás. Porque ustedes saben que no es fácil hacer bienes materiales y manejarse en la materia. Por lo menos, digamos, en el aspecto fundamental, ¿se entiende? En el aspecto fundamental, en el sentido de que tener por lo menos de qué vivir. No andar de víctima ahí siempre. Por lo menos que tengas tu casa, tu dinerito, tus bienes, todo para solventar tus necesidades mínimo, y más si eres padre o madre de familia. Tengo una aportación. Viene, adelante. No sé si están al tanto de quién es pues este maestro, esta entidad que se hace llamar Sadhguru. Sí, cómo no. Bueno, Claro que sí. Sadhguru es maestro de más pues de miles o millones de personas, pero entre ellos hay otro que se hace llamar Guru Ramdev. Guru Ramdev anda en calzoncillos, digamos, este calzoncillo que utilizan allá en India color azafrán, y vive la vida de un yogi, enseña yoga a través de la televisión y hace presentaciones en vivo. Y bueno, él empezó con una bicicletita y generó este alimento, un superalimento, podríamos llamar, que se compone de especias y de frutos secos, y eran como bolitas o barritas, y él las distribuía en los mercados, en la calle. Poco a poco fue creciendo, y a la fecha es un producto, pues es una compañía grandísima a nivel mundial que percibe no sé cuántos miles de millones de dólares. Podríamos decir que él estaría como Rico MacPato nadando en dinero, y sin embargo, Sigue en las calzoncillos. ganancias, sí, las ganancias que él obtiene las regala para la gente necesitada. Él no toca un solo peso de lo que gana en la compañía.
él está abstraído en el mundo del yoga, del yogi, pues. Creo que cuando empezamos en este camino, por lo menos desde mi perspectiva y de mi experiencia, nos equivocamos con esto de dejar las posesiones materiales y abandonarnos al mundo espiritual. Y bueno, la vida te va enseñando que cuando te empiezan a crujir las tripas, que necesitas para mantener este vehículo afinadito, se necesitan algunas cosas más allá de las asanas y más en esta parte del mundo, porque no podemos tomar la yoga como se toma allá en India. Tenemos que tomarla con la vibración y con la genética que está de esta parte de la tierra, que no es igual que allá. Y pues allá andamos, ¿no? Trabajándole, y sí es importante aclarar esto de que para soltar hay que tener algo, ¿no? Eso creo que es bien importante. Gracias. Sí, claro que sí, muy bien. Y hasta el mismo Jesús dijo, ¿no? Cuando llegaron los cobradores de impuestos con ellos y les dijeron los discípulos, maestro, vienen los cobradores de impuestos de Roma, ¿qué hacemos? ¿Quieren que les demos algo? Y dijo, váyanse, pesquen, váyanse a pescar, sacan un pescado. Y ya fue y sacó el pescado. Ahora ábranlo. Le hablaron, ¿qué trae dentro? Dice, una moneda. Ah, muy bien. ¿Y qué tiene la moneda? ¿Qué esfinge tiene? Pues la del César. Ah, entonces da a Dios lo que es de Dios y da al César lo que es del César. O sea, tienes un cuerpo físico, tienes que dar el alimento físico y la protección física. Y tienes un alma, pues tienes que dar la mente un alimento de emociones, cuerpo, alma y espíritu, ¿no? Alimentar todas esas partes. Y el humano, el iniciado, tiene que adquirir la maestría en en todos los planos. ¿Sí se entiende? El verdadero iniciado real tiene que tener la maestría en todos los planos y el dominio de todos los planos. De la energía primordial y de toda la energía condensada en el reino. Sí, es bien curioso porque dice mi maestro, dice, la representación o la manifestación de que un chamán está en control de todos sus poderes es que puede materializar lo que necesite. Y nos vamos desde la parte más superficial, podríamos decir, un camionetón o un camionetón, un casonón, unas chamaconas, viajes, comida buena, y sabe que está ahí y lo toma cuando está presente, pero no se apega a lo que tiene, pues. Sabe que está ahí, sabe que puede materializarlo, pero ahí está. Sí, no lo ve como el fin último, vamos, lo ve como un medio para desarrollarse y, ¿por qué no? Tener y renunciar, ¿no? Porque tener y apegarse, y si eso hizo que te apegaras, pues ya te venció el tentador y ahí te quedaste. Y si tienes y para seguir en la controversia, sí. y ilustra mucho esto, también está otra frase por ahí que dicen que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre el reino de los cielos. Entonces también eso no nos habla es una metáfora también, que nos habla de que tenemos que renunciar a nuestras posesiones materiales. Porque bueno, ahorita estamos viendo los chakras y el primer chakra es el primer chakra donde tenemos esa posibilidad de poder acrecentar nuestros recursos materiales y algunas otras cualidades. Y luego ya viene lo otro, el segundo grado, el segundo chakra, el cuarto grado, y así vamos creciendo. Entonces vamos a tener que llegar un momento en que tenemos que desarrollar y luego renunciar a cosas inferiores para alcanzar algo superior, creo. Exacto, muy bien. Ahora sí que como la semilla, ¿no? Morir al estado de semilla para renacer al estado de planta. Es muy cierto. Y allá en referencia al rico, está hablando de un rico aferrado a sus posesiones, ¿verdad? Así es, un ambicioso que no quiere ceder. Sí, 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 como dice Facundo Cabral, ¿no? Ni tu casa ni tus cosas son el camino del cielo. Tenéis demasiado peso para poder alzar vuelo. Y ya dice, aferrado, pues ahí se quedó aferrado. Muy bien. Oiga, pues qué instructivo y qué bonito salió el programa, ¿verdad? Pues esta clase.
sin querer queriendo, todos nos reunimos y todos aportamos y pues salió muy bonito, muy instructivo. Que ya vimos todo esto y como ya lleva mucho tiempo de grabación, ya vamos a darlo por terminado, si no vamos a hacer 2 horas de grabación. Entonces, como todos participaron ya, muchas gracias, buenas noches, gracias a Pablo por sus intervenciones, a Pablo de León, a Valente de Guadalajara, a Jesús Noyola de Río Grande, Zacatecas, a Miriam Rangel de Atlanta. Entonces, Sí, muchas gracias a todos, muchas gracias, compañeros del buenas maestro. noches. Gracias a todos. Gracias, Buenas noches. Buenas Que noches. descanse. Luego. Hasta luego. luego. Hasta luego.